Ya estamos en contacto con Mónica Xavier. Teníamos la posibilidad de poder charlar con ella el lunes, pero bueno, ya entendemos cómo es el tema de los tiempos, así que no pudimos hacer la entrevista, pero queríamos charlar con ella. Estuvo en La Paloma, estuvo en la capital departamental también, y siempre es importante saber en qué anda nuestro departamento y conocerla. En este caso, la primera vez que vamos a hablar con ella y que va a estar en Ulmañanas, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Mónica. Muchas gracias por atendernos. Un gusto, que tengan un buen día los oyentes y ustedes también. Mónica, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? De Arachania, mi lugar en el mundo. Qué belleza, debe estar hermoso. Acá Punta del Diablo, una mañana divina, la verdad. Un abrazo para toda la gente allí de Arachania. Bueno, Mónica, antes de meternos en tu recorrida, en esta visita que estuviste realizando, siempre cuando hablamos con una mujer política por primera vez nos gusta también saber un poco más y conocer cuál ha sido la experiencia de ser mujer dentro de la política. Así que queríamos saber cómo llegás a meterte en el mundo político partidario. Bueno, es cromosómico lo mío. Yo vengo de una familia de izquierda, una familia socialista, y bueno, milité antes de que me preguntaran si quería hacerlo o no. Y después seguí. Y bueno, para mí la militancia política, la militancia por las ideas de igualdad son una causa de vida, así que más allá de tener mi profesión como médica cardióloga, siempre milité, y después la gente me confirió responsabilidades y siempre le agradezco a la militancia, que en determinado momento, cuando se consultó a la militancia Frente Amplista para que resolviera directamente la presidencia del Frente Amplio, porque antes se hacía de manera indirecta a través del máximo órgano Frente Amplista, que es el Plenario Nacional. En el 2012 se hizo por primera vez, y se mantiene hasta ahora, una elección de adherentes Frente Amplistas. Y bueno, en esa ocasión me confirieron el honor de ser la primer presidenta de la fuerza política, mujer. Lamentablemente hasta el día de hoy la única, pero bueno, esperemos que no siga siendo así. Y luego tuve la oportunidad de, también por un mecanismo de votación más directo en mi partido, ser la primer secretaria mujer a los 105 años de historia del partido. Hoy el partido tiene 113 años, y bueno, fue la única vez, aún siendo un partido que desde los 90 incorporó medidas afirmativas para la participación de las mujeres en lugares de responsabilidad interna y de representación externa. Tampoco ha habido en instancias posteriores elecciones de mujeres secretarias generales. Y sin duda, el gran honor de, en 4 periodos consecutivos, haber estado integrando el Senado de la República por el voto popular. En este último periodo no he aceptado estar en cargos de responsabilidad, tampoco fui electa en el Senado, y he trabajado en la base como militante, que es lo que uno siempre es y será. Uh-huh. Y dentro de todos estos roles de representación, y muchos por primera vez también, ¿cómo fue tu experiencia siendo mujer dentro de la política? Bueno, no es sencillo. Yo fui de las que al principio creía que todas podíamos llegar y que no había que tener ninguna medida afirmativa, sino el esfuerzo, la dedicación en la militancia. Pero a poco de salir del cascarón de la militancia interna, me di cuenta de lo hostil que era el medio para las mujeres, absolutamente masculinizado. Es una cosa que en la militancia orgánica, puertas adentro, digamos, de una organización, a veces no se visibiliza tanto. Pero la política, por ejemplo, a nivel del Parlamento, es una política que tiene
un nivel de masculinización brutal, y allí, perdón, son muchas cosas, ¿no? Desde que las miradas, como de esto también vas a opinar, o la molestia cuando, por ejemplo, en un presupuesto nacional se nos ocurrió que el presupuesto tenía que tener mirada de género, sensibilidad de género. Y bueno, habíamos trabajado, era un gobierno frente amplista, habíamos trabajado con el Ministerio de Economía y con mecanismos de género de diferentes ministerios, así que le íbamos proponiendo al plenario en cada ministerio elegir algunos lugares donde el presupuesto fuera destinado específicamente a temáticas de mujeres, yo qué sé, MIPYMES, por ejemplo, en el Ministerio de Industria, Uh-huh. y en salud, determinadas prestaciones sobre salud sexual y reproductiva. Y bueno, eso como que en general tiene reacciones de no de acogida. Ay, mirá qué bien, cómo se les ocurre que un presupuesto no puede ser neutral, tiene que tener énfasis, tiene que tener incorporado justamente tratar de darle más recursos a aquellos lugares en donde las dificultades son mayores, ¿no? Y sin duda que todo aquello que tiene que ver con favorecer la autonomía económica de las mujeres es clave. Entonces, siempre como que las miradas van hacia reservarte determinadas temáticas y incorporarse a las comisiones de defensa o de relaciones internacionales, o de Hacienda y Presupuesto, no son las comisiones en las que se prevé que una mujer vaya a estar. Eso ha cambió también con la ley de cupo, en el Senado particularmente, porque nuestra ingeniería electoral dificulta el hecho de que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes haya más mujeres, dado que las mujeres en general no encabezamos las listas. Y, por ejemplo, para tomar Rocha tiene 2 diputados. Si las mujeres no encabezan la lista, uno va por la oposición en general y otro por el oficialismo, no se llega, salvo cuando te habilitan alguna suplencia. O sea que la ley que nos rige actualmente, que es una ley llamada de cupos, lamentablemente la paridad todavía no ha sido aprobada como norma. El Frente Amplio sí lo tiene para la presentación de sus listas, pero aún la ley de paridad no va a cambiar de manera tan significativa en la Cámara de Diputados como sí lo hace en Senado notoriamente. Y yo te diría que en campañas electorales como en las que estamos ahora, uno ya sabe que más allá de que están más democratizados los mecanismos y, como decía, el Frente ha resuelto que tiene que haber paridad en la presentación de las listas, siempre está aquello de que si el varón es el más conocido, entonces hagamos campaña con esa cara que la gente reconoce, y entonces es un circuito negativo por el cual la promoción de las mujeres siempre se ve postergada, ¿no? Uh-huh. Hay infinidad de cosas. Te diría, lo primero que me ocurrió cuando ingresé en el año 2000 al Senado es que no había baños suficientes para las mujeres. Incluso ahí me enteré que cuando se hizo el edificio Artigas, el edificio más moderno, no el histórico del Parlamento, se habían olvidado de ese detalle. Habían previsto baños para hombres y no habían previsto baños para mujeres, así que hubo que readecuar el diseño de ese edificio, y no estamos hablando de tantas décadas como tiene el edificio histórico. O, por ejemplo, cuando la primer legisladora se embaraza, que justamente fue Janet Puñales, por este departamento, licencia por maternidad no había. Había que registrarse como enferma para poder ausentarse y tener una licencia a nivel legislativo. Allá las mujeres
que en ese momento creábamos la bancada bicameral femenina, bueno, concertamos que esos eran puntos en los que teníamos que trabajar juntas, más allá de cuáles fueran nuestras pertenencias políticas, cosa que hicimos durante 20 años prácticamente. En este periodo prácticamente no ha funcionado, pero en los periodos anteriores funcionó, y siempre hay puntos de acuerdo en los que las mujeres, más allá de el partido al que pertenezcan, tenemos situaciones en común para visibilizar y revertir, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esa red también que fueron tejiendo con las mujeres políticas, si tuvieses que reconocer a una que te haya inspirado, ¿a quién reconocerías? Sabemos que es difícil una sola, pero bueno, lo estamos logrando. Sí. Mira, en ese momento Glenda Rondán no pertenecía al Frente Amplio y era una guerrera extraordinaria. Por ejemplo, ya te digo, periodo 2000-2005, periodo del gobierno del Partido Colorado, arrancamos todas las que voluntariamente integrábamos la bancada, porque siempre ha habido legisladoras, mujeres que no han considerado que deban ser parte de estas políticas. Uh-huh. Y esa es una de las características fundamentales de la bancada, ¿no? Multipartidaria, pero de integración voluntaria. Uh-huh. O sea, aquella que no siente la cuestión de género como una necesidad de derechos, se abstiene y todo bien. Entonces arrancamos para el Ministerio de Relaciones Exteriores, era Uperti el canciller en ese momento, para decirle que que nosotros queríamos en aquellas instancias en que el país, como Estado parte de una convención, fuera citado, tener el mayor involucramiento posible. Esto es, por ejemplo, hay una convención llamada CEDAW, por sus siglas en inglés, que es una convención contra todas las formas de eliminación de las mujeres. Y el país, como Estado miembro, periódicamente tiene que rendir cuentas, tiene que rendir un examen, digamos, de cómo viene removiendo los obstáculos a los que las mujeres estamos sometidas en todos los terrenos de la vida social, no exclusivamente los políticos. Y bueno, allí empezamos a tejer una presencia que podía o no ser tenido en cuenta los parlamentarios para integrar la delegación país, pero que formamos parte un poco de ese seguimiento que sí se instalaba con todos los ministerios. En algunos momentos la apertura daba para que las organizaciones sociales de mujeres estuvieran también integradas. En otros momentos las organizaciones sociales entendían que tenían que hacer informes sombras, que no los representaba el informe del Estado, o que ayudaban de esa manera de mejor forma al avance de las disposiciones que removieran esos obstáculos. Así que Glenda me parece que es un ejemplo de una mujer que peleó en cualquiera de los lugares donde estuviera, porque, nuestra actitud incomoda, nuestra actitud molesta, y si efectivamente no molesta es o porque nos transportamos en el tiempo hacia periodos que ojalá vengan de mayor equidad, o no estamos haciendo aquello que realmente por años ha estado allí y ha estado invisibilizado. Entonces, creo que a veces hay que tener esa transgresión imprescindible como para decir, esto no va más. Uh-huh. Y de alguna manera me viene a la cabeza una figura, Paulina Luisi, que se denominaba, y así está escrito de su puño y letra, la agitadora. Hay que agitar esos temas, hay que hacerlos visibles, y tenemos una serie de temas en los que nos va la vida, ¿no? Uh-huh. La dificultad que tenemos las mujeres a cualquier edad y los jóvenes para incorporarnos al mercado laboral sigue siendo una realidad que nos discrimina, y eso nos determina la falta de autonomía económica, y muchas veces
la dependencia en hogares donde existe violencia por no poder encarar una vida autónoma. Tenemos hoy, y hace poquito salió el dato, de el avance aún mayor en feminización de la matrícula universitaria. O sea, las uruguayas estamos promedialmente más formadas que los varones. No obstante, no llegamos a los lugares principales de resolución. Y no es que no nos involucremos en lo que sea, en la política, en lo comunitario. Ahí uno ve como en la base las mujeres estamos sobre representadas, en los vértices estamos subrepresentadas. Y hay otro tema, no por el hecho solo de ser mujer alcanza como para tener un compromiso con la necesidad de abrirle oportunidades a las que vienen. Eso se va tomando conciencia. Y bueno, es parte de la responsabilidad que tenemos aquellas que llegamos a algunos lugares, ¿no? De abrir caminos y que no les sea tan difícil a las mujeres más jóvenes y que se animen a entrar en política. Y la política es una picadora, sí, pero hay una frase que la trajo de más atrás la presidenta Bachelet en su momento y la repite siempre, y muchas de nosotros también, es cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Ni mejor ni peor, sino que incorporamos una serie de vivencias, de saberes que nutren de una manera mucho más integral las políticas y las decisiones. Y porque además, bueno, siendo considerados una de las 20 democracias más fortalecidas del mundo, que las mujeres no estemos en proporción similar a la que estamos en la sociedad, teniendo todo esto anterior, ¿no? De participación y de competencia para llevar adelante las decisiones en esos lugares, es realmente un déficit democrático. Y bueno, hacia allí hay que seguir logrando transformaciones. Mónica, estuviste de visita en La Paloma y en Rocha también. ¿Qué nos podés contar de esa recorrida? Bueno, justamente la temática que venía a conversar con el Comité de Base del Frente Amplio de La Paloma era esta, vinculada a las temáticas que nos afectan a las mujeres, esencialmente en este mes de las mujeres. Así que hablamos de todo un poco, de la necesidad que un próximo periodo de gobierno, por ejemplo, como lo dicen las líneas programáticas de nuestro Frente Amplio, tengan con mayor jerarquización los destinos presupuestales hacia un sistema de cuidados que hay que volver a actualizar, porque la verdad que este periodo de gobierno lo ha mimetizado mucho con programas destinados a situaciones de dependencia por discapacidad permanente o transitoria, y el sistema de cuidados significa mucho más, significa una economía de cuidados, una incorporación al mundo del trabajo, un involucramiento del Estado, de la comunidad y de la corresponsabilidad en los hogares. Y lo segundo, que creo que por lo menos esas dos tienen que tener mucha más jerarquización, es el tema del hábitat, el tema de la vivienda. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con la reducción de la pobreza en la niñez y en la adolescencia, que se ubica en hogares con mujeres jóvenes de esa condición de pobreza al frente de los mismos. Y bueno, si no logramos que estas líneas vertebradoras se desarrollen, no vamos a estar haciendo una política sostenible en ese objetivo de reducir drásticamente la pobreza en esos sectores. Tú te das cuenta que Uruguay está teniendo solo 32.000 nacimientos al año.
es absolutamente indecente que sea quien sea el próximo gobierno, y más si es un gobierno de izquierda, para lo cual estamos trabajando, no tengamos una vida digna para esos niños y niñas. Entonces, creo que hay que plantearse con radicalidad algunos temas, e insistiendo en que la gente entienda que radicalizarse no es pegar gritos y tener actitudes destempladas, sino que radicalidad significa ir a las causas estructurales que nos tienen, por ejemplo, en este tema de la infantilización de la pobreza, desde 1986, con la advertencia de Juan Pablo Terra, que nos decía: ojo, Uruguay tiene esta realidad nada más ni nada menos que los más chicos. Y eso, más allá de haber tenido mejorías durante los 15 años de gobierno del Frente, no se pudo erradicar, y además en estos años de gobierno de derechas ha aumentado justamente en ese segmento etario, con lo cual, bueno, no es solo el futuro que les estamos hipotecando a esos niños, es el presente también, ¿no? Mónica Germán te saluda por acá, buen día. Hola, ¿qué tal? Pensando en esto de la infantilización de la pobreza y de los roles de las mujeres, ¿no? Y pensando en el futuro, justamente, que era el último que decías, uno de las personas más afectadas, mejor dicho, por el cambio climático y las problemáticas asociadas que hay en todo el globo, están asociados y atacan principalmente a la gente pobre, y en nuestro país la gente pobre son niños y son mujeres. En el programa nuevo del Frente Amplio se está empezando a tener una visión más responsable con el tema ambiental. ¿Se ve eso como una gran problemática, o es algo que siempre termina ahí como un satélite de los problemas generales? No, creo que sí, que estas líneas programáticas tienen una transversalidad en los temas que nos preocupan, como es la sostenibilidad ambiental y otras temáticas, que hace que se vea, con esta transversalidad, y se dispongan líneas de trabajo en un Estado que sigue siendo un Estado muy compartimentado. Y ninguno de estos temas se soluciona desde un ministerio, sino que atraviesan compromisos en varios ministerios. Yo te diría, creo que ha madurado mucho el tema de la sostenibilidad del ambiente y las medidas que debemos ir incorporando para recuperar el daño que ya le hemos hecho al planeta, y tener conciencia de que si Uruguay necesita mayores indicadores de crecimiento, porque hay que redistribuir ese crecimiento no puede ser hecho si no tiene sostenibilidad ambiental y social, ¿verdad? Entonces, siempre vas a estar tensionado por cuánto puede redundar en ese crecimiento económico tal o cual emprendimiento, y el impacto que sin duda cualquier actividad humana va a tener, pero bueno, justamente es en la evaluación de que hay que evitar el mayor daño al planeta, que es una alternativa A, ¿no? No tenemos alternativa B, y que ya nos está gritando de todas las maneras posibles el impacto que está teniendo esta forma de producción. Entonces, allí es donde hay una necesaria y gran transformación de que la economía se desarrolle sobre bases de economía circular, de economía que tenga características que no son las del use y tire que hemos tenido en estas décadas, y que, bueno, hace que el planeta sea un basurero, ¿no? Donde ya no hay donde poner más cosas. Entonces, yo creo que ha habido un avance en ese sentido, y después será el control social y de la propia fuerza política. Yo ayer les decía, yo no tengo ningún temor a que la fuerza política le reclame a su gobierno mayores avances en
tal o cual medida. Por el contrario, creo que sigue, y ayer era 26 de marzo, 53 aniversario de el bautismo de pueblo, el primer acto frente amplista, creo que sigue tan vigente como en aquellos tiempos lo que Sereñi nos decía, ¿no? Una triple forma de encarar la política con negociación, con concertación y con movilización, ¿no? Y creo que hay que hacerse oír. Eso quiere decir que hay que siempre hacer lo que determinados sectores de la sociedad pueden ver. Bueno, a veces sí y a veces no. A veces hay contextos que relativizan algunos planteos, pero nunca acallar la protesta social o el reclamo social, mejor dicho. Mónica, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Hola. ¿Cómo te va? Bueno, pensaba cuál era tu sentir o lo que creías o considerabas con respecto a cómo el Frente Amplio hizo frente a ciertas denuncias de violencia, de abuso, por poner ejemplos, no sé, el caso Gerardo Núñez, el caso Tato Olmos, ahora esto que se está sucediendo con Orsi. ¿Cómo sentís que el partido está tomando estos casos? Bueno, primer término que me lo repito a mí y se lo digo muchas veces a las más jóvenes que tienen, por suerte, una formación y una práctica en estos temas que nos ayudan a enfrentarnos a esa cultura patriarcal de la que todos somos parte y que a veces nos sorprende en actitudes que diríamos, pucha, pero a ver, con mi posicionamiento no reaccioné frente a tal o cual situación. Entonces, esto es un proceso, es un aprendizaje. A mí lo que me alienta es el hecho de que dentro de la fuerza política se den los mecanismos para visibilizar estas situaciones. Y las resoluciones de los casos concretos me pueden convencer más o me pueden convencer menos. Pero creo que necesitamos, y ojalá otros partidos, otras organizaciones sindicales y sociales, generen mecanismos que nos enfrenten como a un espejo frente a actitudes, bueno, en este caso son denuncias de situaciones de violencia, que tiene las más diversas formas, ¿verdad? Hasta ahora la fuerza política ha tratado de tener un protocolo para la violencia de tipo político, tratándose de una fuerza política, porque lo que no podemos hacer es pensar que vamos a sustituir al Estado, es pensar que podemos tener un poder judicial propio. Lo que hacemos en estos mecanismos que nos hemos dado entre todos es poder juzgar la ética frente a los hechos. A veces los hechos son ya comprobados por instancias judiciales, por ejemplo, y entonces es más sencillo posicionarse frente a ello porque éticamente son conductas comprobadas inaceptables. Otras veces, cuando aún no ha habido un proceso judicial o algún otro hecho que nos diga esto ha sido así, bueno, hay más dificultades. Y creo que en algunos casos esta realidad explica que se haya sido o más rápido o más decidido que en otros casos. Entonces, la casuística particular no es tan sencilla de evaluar. Lo que creo que hay que evaluar es ese proceso en donde que un máximo órgano como es el Plenario Nacional discuta estos temas, me parece bueno. Se barrió para abajo de la alfombra durante mucho tiempo. Hoy tenemos que encontrar que los mecanismos nos den más justicia, más certeza, y en ese proceso se está. Uh-huh.
Mónica, muchísimas gracias por estos minutos, por este rato compartido con Ulmanianas. Quedan los micrófonos abiertos para cuando quieras y nos encantaría tenerte por acá en vivo en algún momento. Bueno, con mucho gusto. Nos estaremos encontrando. Gracias por la entrevista y gracias por la comunicación hacia la gente que los escucha y los sigue. Ulma.